Bueno, vamos a continuar con nuestro curso nivel medio correspondiente al plan de la Escuela Superior Peronista. En este caso estamos compartiendo con los compañeros y compañeras el Organización Peronista y hoy vamos a ver una, una, una particularidad de la organización que es la estructuración. Habíamos hablado al principio, cuando empezamos esta materia, de que Perón utiliza permanentemente ejemplos de la realidad para traernos a la inteligencia y a la memoria realidades intangibles, realidades que no se ven. Que un filósofo español, Quintás, le dice realidades envolventes. La familia, el trabajo, las organizaciones sociales, políticas, económicas, todo tipo de organización, son realidades envolventes, pero que no se ven, pero que inciden en la vida de todos nosotros. Y esas realidades, tomando el ejemplo que nos decía Perón, tienen dos características, una material y otra espiritual. Lo que vamos a ver hoy es la parte material de toda organización. Poniendo el ejemplo del cuerpo humano, sería nuestro cuerpo, lo que se ve, la estructura que debería tener toda organización. Y Perón nos decía lo siguiente el 1 de octubre del 52 sobre este tema. Sobre la base estructural de la organización, o sea, sobre un cuerpo, sobre, si vamos a hablar, por ejemplo, del gobierno nacional, la Casa de Gobierno, los ministerios, las secretarías, etcétera, etcétera. Sobre la base estructural de la organización, hay que crear la organización funcional, o sea, la organización no la hacen los edificios, pero son parte de la organización, son la parte estructural, para que dentro de ellos pueda haber personas que realicen funciones. De la misma manera que nuestro cuerpo tiene funciones de la digestión, de la circulación, etcétera, etcétera. O sea, sobre la base estructural de la organización, sobre la base de nuestro cuerpo, hay que crear la organización funcional, que en nuestro cuerpo ya está creada, pero cuando tenemos una organización humana de cualquier naturaleza, política, social, económica o cultural, esa organización funcional hay que crear. Porque el esquema orgánico, o sea, el esquema de toda organización, solo no es todo. O sea, los edificios no hacen a una organización, aunque son parte de ella. Y Perón nos pone, como siempre, un ejemplo. Se asemeja a ese plano con el que nos enseñan anatomía en el colegio. Un cuerpo humano en el que levantamos las distintas partes. Las distintas partes. Se ven los órganos que están debajo. Es perfecto, pero no anda. Es solo un esquema. No es el hombre. No es el organismo. Para que sea un hombre, cada uno de los órganos,
que debe llenar su función, debe moverse, vivir, pensar, crear, hacer cosas buenas y también cometer algún error, como se hace a veces. El ejemplo que nos pone Perón como para distinguir lo estructural de lo funcional. Lo estructural es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y hablando del concepto, estructuración u organización propiamente dicha, porque es lo que se ve, constituye el proceso mediante el cual se efectúa la creación de los organismos que cumplirán los objetivos previstos a través de la planificación. O sea, no está en el cohete la estructura o la estructuración. Constituye el proceso mediante el cual se efectúa la creación de los organismos que cumplirán los objetivos previstos en la planificación. Y recuerdan que toda planificación para Perón, que como ejemplo tenemos el segundo plan quinquenal, es la realización de una idea, de una doctrina. Por la misma acción se efectúa la distribución del trabajo, las funciones, la distribución del trabajo que habría que hacer para cumplir el objetivo que se había propuesto, a cumplir en las distintas partes que componen los organismos creados. Finalmente, concluido el aspecto orgánico de toda estructuración, corresponde el ordenamiento funcional, o sea, la reglamentación de las tareas fundamentales a cumplir, estableciendo los métodos o procedimientos básicos. Desde ya esto es un tema técnico, podemos decir, pero de fundamental importancia en toda organización, que deberíamos haber estudiado nosotros y nuestros dirigentes como para tenerlo en cuenta en todos los ámbitos, pero particularmente cuando fuimos o seamos gobierno. En todos los ámbitos, porque esto se aplica a todo tipo de organización, de todo tipo de organización. Vamos a ver la estructuración orgánica funcional. Toda estructuración lleva en sí un componente orgánico, o sea, el cuerpo, y un componente funcional, un cuerpo o un edificio o un ministerio o una secretaría, y dentro de ellos las funciones, un componente funcional. La estructuración orgánica condiciona la morfología, o sea, el cuerpo, el continente, la forma o estructura del organismo, nuestro cuerpo, el ministerio, la casa de gobierno, y representa el factor inerte o estático de todo organismo. Claro. La estructuración funcional representa la fisiología. Incluso ven, pone un ejemplo de la medicina, ¿no? Comparándolo siempre con el cuerpo humano. Representa la fisiología, el contenido destinado a cumplir el objetivo o finalidad, vale decir, el aspecto fundamental, vivo y dinámico de todo organismo. La estructuración orgánica se caracteriza por ser cuantitativa. Miren ustedes las características que nos dejaron ya los primeros peronistas en 1954. La estructuración orgánica se caracteriza por ser cuantitativa, horizontal y estática. Por el contrario, la estructuración funcional, que le corresponde como antítesis, es cualitativa, vertical y dinámica. Cuando se varían
se varían estos principios y la estructuración orgánica se transforma en un fin y no ya en un medio, aparece la burocracia. La eliminación de la burocracia, pues, sostiene Perón, reside en la delimitación de funciones, es decir, en la especificación de la finalidad que debe cumplir toda estructura. Que cada cual sepa lo que tiene que hacer y por qué hacerlo, y qué relación tiene con la finalidad que tiene esa organización y dentro de esa organización esa estructura. La burocracia surge pues cuando se crean organismos que no tienen ninguna función que cumplir. Claro. En los dos planes quinquenales del gobierno de Perón tienen una misión específica que cumplir respecto de la estructuración, o sea, de la organización propiamente dicha del gobierno, del Estado y del pueblo. El primer plan quinquenal creó las estructuras orgánicas, estableciendo la parte estática de los organismos establecidos. El segundo plan quinquenal tenía por objeto, los compañeros acá lo ponen en presente porque estaban realizándolo. El segundo plan quinquenal tiene por objeto delimitar las funciones de los mismos, es decir, complementar su estructuración funcional. Que cada cual sepa lo que tiene que hacer dentro del gobierno, del Estado, de los municipios, etc. Es eso precisamente lo que afirma Perón cuando repite: en la organización que hemos realizado durante el primer plan quinquenal, nos hemos dedicado a organizar cuantitativamente, es decir, a realizar toda organización estructural en el orden federal. A esa organización estructural le hemos ido creando la organización funcional, que es la vertical. La organización estructural es la horizontal, la funcional es la vertical. Nos decía Perón el 4 de septiembre del 52. Y en otra oportunidad nos decía: el segundo plan quinquenal habrá cumplido en lo orgánico, o sea, en lo que hace a la organización, si nos permite afirmar en 1958, después de finalizado, porque el segundo plan quinquenal era de 1953 a 57, si nos permite afirmar en 1958, así como hoy podemos afirmar que hemos terminado con lo estructural, hemos terminado con lo funcional, legándole a la República una organización estatal que le permite decir que se administra y gobierna de la mejor manera por sí solo, o sea, por sí mismo. Esto lo decía Perón el 2 de julio del 52. 52. Y el 17 de junio del 50 también hablaba sobre el mismo tema. La tarea colectiva es ir perfeccionando la administración y perfeccionando al hombre, porque eso ya no depende de la organización, sino depende del hombre. Organizado lo funcional es como se evita la burocracia, que es la consecuencia de una organización no objetiva, o sea, sin finalidad, de ese tipo de organización que suele crearse para un señor importante a quien no se le sabe dar un destino cierto. Qué cosa, cómo sabía este hombre, ¿no? Y vamos a compartir ahora, los compañeros nos pusieron los tipos de estructuración, o sea, los distintos tipos de organización, que nosotros vamos a ver solamente su definición o porque también nos hablan de las ventajas y desventajas, cosa que vamos a dejar para que cada compañero lo vea
al analizar y estudiar estos temas. Recordando siempre que lo poco que puede hacer uno respecto a lo que Perón nos pide, que es formación, pero no nos pide solamente información, que es lo que uno humildemente puede hacer desde este Zoom o desde este trabajo que uno humildemente se propone como para contribuir a la formación que debería ser en cada uno de los ámbitos de militancia, cumpliendo el pedido de Perón de formar 1000 escuelas en todo el país, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, para lo cual son imprescindibles los libros, cosa que hoy lamentablemente no está generalizado en el movimiento peronista, porque hace desde 1955 que no tenemos una escuela nacional para el conjunto del movimiento nacional peronista. Tarea de la Escuela Superior y de una escuela, como tuvo él del 51 al 55, y como quería él, como especial camino para su revolución en paz. La organización, tipos de estructuración, o sea, tipos de organización. La lineal, militar o escaliniforme. Es la más antigua forma de organización, la menos diferenciada, la más simple y comprensible, encontrándose con sus características puras dos formas principales. Como organización lineal pura, en que todas las actividades y todas las partes del organismo son absolutamente las mismas para los efectos de la distribución de las líneas de autoridad y de responsabilidad, la militar. Como organización lineal pura departamental, en la cual las actividades similares o de una determinada región o parte de la organización tienen líneas propias de autoridad y de responsabilidad, semejante a las de otros departamentos, para que no se confundan o crucen con ellos. Como este tipo de organización adquiere por esta subdivisión características propias, debemos considerarla un tipo especial. Podríamos decir que la organización nacional tiene esta característica, porque el gobierno nacional no depende de las provincias, la acción de las provincias no dependen exclusivamente del gobierno nacional, pero sí en muchos aspectos, y lo mismo los municipios, ¿no? Se me ocurre a mí, sin ser un experto en el tema desde ya. La organización lineal o militar presupone autoridad en la cima de la jerarquía, autoridad que se va delegando verticalmente hacia abajo, siempre completa, indivisa y absoluta para todos los efectos del trabajo. La autoridad toma en ese tipo una dirección vertical hacia abajo que, al ir dividiéndose por necesidad física, va exponiéndose en forma triangular o coniforme, siempre parecida en cuanto a calidad con cualquier otra parte de la organización y siempre limitada en el espacio o campo de mando. Entonces, la organización lineal, militar o escaliniforme, en forma de escalera. Vamos a dejar las ventajas y desventajas y vamos a la organización funcional. Es el tipo de organización en el cual las actividades de la empresa son estudiadas analíticamente y cada una de ellas colocadas a cargo de especialistas, quienes deben adaptar sus conocimientos y capacidades especiales a la finalidad del trabajo hasta el nivel de su última realización. Este estudio analítico
y subdivisión del trabajo puede ser llevado a planificar cálculos de tiempo, de rendimientos y calidad del trabajo de cada operario, herramientas especiales, etc. Este tipo de organización de empresa causó una revolución mundial en la producción y el comercio, y este movimiento se llamó Taylorismo. Taylorismo. Los principios en que se basa la organización funcional son los siguientes: análisis de los distintos movimientos y tiempos del trabajo y actuación del trabajador y de los instrumentos. Selección profesional, que ha de comenzar con la captación de trabajadores en cantidad suficiente, sitios y tiempos en que se les necesita, diferentes capacidades que han de tener para las variadas fases del trabajo, conveniencia económica del trabajador y de la empresa, voluntad con que se pueden cooperar a las finalidades que se tratará de cumplir. Organización de la instrucción y capacitación por las diferentes fases del trabajo y control regular de rendimientos cualitativos y cuantitativos. Esto las empresas nacionales y las grandes empresas lo realizan a rajacincha, aunque nosotros en lo político no lo hagamos, y por eso estamos como estamos. Toda organización, o sea, organización de la instrucción y capacitación para las diferentes fases del trabajo y control regular de rendimientos cualitativos y cuantitativos. ¿Cómo lo hace y cuánto hace? También otra característica es el régimen de responsabilidades perfectamente definidas, cosa que tampoco tenemos en nuestro movimiento. Cada cual pareciera que hace lo que se le canta. Convendría, antes de entrar a estudiar las ventajas y desventajas de este tipo de organización, detenernos en algunas características que han de destacarse para poder apreciarlas precisamente en organizaciones complejas. Podría decirse que en esta organización tiene la máxima autoridad, aunque no sobre el todo de la organización, sino sobre la parte específica que le corresponde, el técnico especialista respectivo, estando el jefe ejecutivo máximo a nivel de autoridad igual, pero no superior. O sea, el técnico con una importancia particular. El jefe es así coordinador más que autoridad absoluta. Coordinador de técnicos o técnicas distintas para darles unidad en la labor realizada. Las diferencias no son de alturas jerárquicas entre unos y otros componentes de la empresa, sino de varias responsabilidades en diversos campos especializados. Los especialistas responsables intervienen en todos los niveles de trabajo, tanto vertical como horizontalmente, más horizontal que verticalmente. Recordemos, compañeros y compañeras, que esto nos dejó Perón en 1954, y que creo yo es la primera vez que lo comparto con los compañeros, y seguramente todos los que me estén escuchando o me escucharán en el futuro es la primera vez que lo van a escuchar. Vamos a ver, dejar de lado las ventajas y desventajas. Y vamos a ver la organización combinada o mixta. Es aquella que permite la armonización del mando y de la función, facilitando que las tareas se cumplan en mérito a la subdivisión del trabajo
y a la acción de los especialistas, que deberían estar capacitados, como deberíamos hacer nosotros en todas las funciones de gobierno cuando lo somos, pero condicionando un ordenamiento de la estructura en su faz de responsabilidad directiva. Este tipo de organización acepta la verticalidad en cuanto a la transmisión de órdenes y en contralor y la organización y en cuanto a la transmisión de órdenes y en el contralor y la organización funcional en cuanto a las tareas a cumplirse. Esta síntesis o combinación nos da el tercer tipo de estructura, ya que al vincular los componentes horizontal y funcionales con los verticales o de mando, se observa una penetración más profunda de las órdenes y un conocimiento mayor por parte de los agentes de la estructura para saber en todo momento cuál es su función y realizarla adecuadamente. Tarea, todas estas cosas Perón las sabía desde la sabía lunga, como dicen algunos. Y por eso él quería que ejerciéramos sobre los militantes, los dirigentes y particularmente sobre el pueblo un plan nacional de formación y de capacitación para que todos supiéramos, militantes, dirigentes y pueblo, lo que deberíamos hacer en cada momento de nuestra historia, como supo hacerlo el pueblo el 17 de octubre. Vamos a ver ahora la organización centralizada. El prototipo de esta organización está dada por los consejos o comités, con autoridad total, o sea, las características, con autoridad limitada, sometido sus acuerdos o resoluciones a la posibilidad de veto, con carácter de organismos asesores o de consejos técnicos, de funcionamiento regular como necesaria para el engranaje de organización, de funcionamiento irregular como asesores o consultores extemporáneos u ocasionales, de discusión o de investigación de valor técnico o administrativo a disposición de quienes deseen utilizarlos. Las ventajas y desventajas las vamos a obviar por ahora. Y vamos a la organización descentralizada. Es aquel tipo de estructura en el cual el mando y la ejecución actúan separadamente. Vale decir que existe un órgano diferenciado para conducir y otro órgano perfectamente diferenciado y separado funcional o geográficamente del órgano conductor. El prototipo de la organización descentralizada corresponde a la denominada departamentalizada, la organización por departamentos. Toda empresa, establecimiento, institución o servicio se caracteriza por una diversidad de funciones y tareas a realizar, las cuales se han de efectuar dentro de un marco de relaciones y sucesiones de actividades que es la organización, lo que permite cumplir objetivos comunes para todas esas funciones o tareas. El establecimiento efectivo o formal de esa diversidad de funciones o tareas es lo que llamamos diferenciación funcional o departamental. Al marco que orienta esas funciones o trabajos hacia una finalidad común lo llamamos integración, la que está cumplida
por dos funciones que deben destacarse en toda organización: la autoridad y la moral. Hay diferenciación simple de las tareas en distintos niveles cuantitativos de trabajo, o sea, diferenciación vertical o lineal, o en cadena o en escala, por su división de la autoridad y de la responsabilidad. No hay que olvidar que el ejercicio de la autoridad está limitado en cuanto a hacerse sin intermediarios a las posibilidades de comunicación de las órdenes y del control de su cumplimiento, de manera que no pueda como jefe entenderse directamente con un número determinado, alto o muy repartido geográficamente, de subalternos, y ha de delegar necesariamente su autoridad en subjefes. Esta división de la autoridad estará condicionada por varios factores que es útil enumerar. Dejará a cargo del jefe o subjefe el máximo de tareas y de subalternos con quienes pueda tener comunicación segura permanente, pero solamente se entregarán a cada jefe tantas responsabilidades como pueda cumplir. Ello implica poder tener y manejar suficiente material de juicio para una decisión, por lo que a mayor altura en la organización o importancia en las resoluciones, los jefes deben estar menos recargados en cantidad y variedad de obligaciones. Esta subdivisión sucesiva vertical de la autoridad, para que llegue hasta el último miembro de la organización, deberá, en el menor número posible, para evitar demoras y posibilidades de errores o interferencias, máxime cuando todas las órdenes han de recorrer siempre todos los escalones, lo que se llama conducto regular completo. Todas ideas técnicas que seguramente deberíamos analizar y estudiar y discutir entre nosotros en cada ámbito de militancia para poderlo aplicar a la realidad en la que estamos. Uno humildemente lo que hace es decirle a los compañeros: estas cosas existen. El peronismo tiene esta posibilidad de aprender lo que es una organización, lo que es la estructuración de una organización, etcétera, para los que realmente quieran formarse. El simple número muy alto de subalternos necesitará una subdivisión de la autoridad para que ésta pueda hacerse efectiva en la expresión de las órdenes y en el control de su cumplimiento. Igualmente, la simple extensión geográfica de la organización, pero estos dos factores que condicionan una mayor subdivisión solo podrán tomarse en cuenta sin olvidar los 4 puntos anteriores. Igual cosa se puede decir de otros factores que contribuyen o hacen aconsejable una mayor subdivisión, como pueden ser la preparación o improvisación relativa de diversos grupos de funcionarios o el entendimiento con diferentes oportunidades de trabajo, etcétera. Factores todos que solamente pueden ser considerados tomando en cuenta los puntos anteriores. Vamos a ver ahora la división de la autoridad ejecutiva en departamentos. Puede tomar diversas formas. Según el número de trabajadores, o sea, la clásica departamentalización militar en pirámide. Según áreas geográficas asignadas o división territorial, común en sociedades de seguros, grandes almacenes, etc. Sirve a la especialización en características territoriales, psicológicas de la clientela, etc. Según los servicios que se presten,
sin que sea propiamente división funcional, y con lo cual no debe confundirse, como sucede en los grandes almacenes, donde hay secciones de venta de muebles, de ropa, etcétera, pero en los cuales se hace el trabajo completo, sin que se haya llevado la diferenciación funcional de técnicas distintas a diferentes especialistas responsables de eso. Las ventajas y desventajas las vamos a dejar para otro momento. Y vamos a continuar con la doctrina y teoría de las estructuras para meternos ya más específicamente en lo que Perón quería de nosotros respecto a esto. Se entiende por doctrina, en el sentido peronista, el conjunto de principios básicos que deben ser cumplidos en el desarrollo de toda disciplina. Esos principios básicos, principios fundamentales de la organización, que rigen especialmente en la estructuración u organización propiamente dicha, los enunciamos en el primer capítulo como objetividad, simplicidad, objetividad, que toda organización debe tener una finalidad clara y definida, como la tenemos en el peronismo, que tenemos como finalidad suprema, le agregó Perón, trabajar única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Toda organización también debe ser simple, debe ser estable, no hay que cambiar todos los días, y debería ser también perfectible. Principios que de por sí solos configuran toda una filosofía de la organización peronista, como ya hemos visto. Del análisis y aplicación de estos principios surge una teoría que en este caso específico denominamos teoría de las estructuras. La teoría nos permitirá establecer los medios para alcanzar el cumplimiento de los principios fundamentales. En la configuración de estructuras tendremos dos clases de medios: los medios estructurales y los funcionales. Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación, puesto que habíamos ya afirmado que la estructuración orgánica tiene un carácter puramente constitutivo. Como las finalidades son idénticas, las que crecen son las estructuras. En el segundo caso, en los medios funcionales, los organismos crecen por integración. A ver qué ejemplo podemos poner acá. Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación. Queremos hacer una máquina, y para hacer una máquina, un coche, por ejemplo, tenemos que agregarle desde afuera elementos, el motor, las ruedas, el chasis, que vienen de afuera. En cambio, en el segundo caso, en los medios funcionales, los organismos crecen por integración. Los seres humanos, los animales y las plantas crecen por integración. Nosotros ingiriendo alimentos, los animales también. Y esos alimentos ingeridos se integran funcionalmente a través de las funciones del cuerpo al organismo, y crecemos de esa manera, sin que el brazo que tenemos no es una rueda que nos ponen desde afuera, sino algo que creció con nosotros desde adentro. A eso se refiere, si yo no entiendo mal. O sea, en el segundo caso de los medios funcionales, los organismos crecen por integración, crecen cualitativamente, claro, y no cuantitativamente. No en número, sino en calidad. No se le agregan elementos como un coche,
para que sea coche, sino que al ingerir nosotros los alimentos, con el funcionamiento integral de nuestro cuerpo, con calidad, con un funcionamiento sano, nos vamos integrando desde adentro y creciendo desde adentro. No aumentando nuestras estructuras en número, sino mejorándolas. Y lo que quiere Perón de nosotros es esta segunda forma de organización. Y vamos a ver entonces ahora la tesis peronista. De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de estructuración y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado, dentro de todas ellas el peronismo se decide por una organización con características específicas y distintas que deberíamos conocer y practicarnos. Estas características de la estructuración u organización propiamente dicha peronista pueden resumirse en los siguientes puntos. Primero, toda organización debe ser objetiva, compañeros y compañeras, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Toda organización debe ser objetiva, en el sentido militar, en el sentido de tener una finalidad, un objeto al cual, como se dice en términos militares, cuando los militares quieren tomar una colina, por ejemplo. La finalidad, el objetivo. Con una finalidad y una estructura simple y perfectible. Toda organización debe ser libre en el peronismo, persuasiva sobre los miembros que la integran y de impulsión intrínseca, por convencimiento, por persuasión. Nunca debe caer en el tipo de organización extrínseca que va de afuera hacia adentro, que se impone, sino que debe ser la que va de adentro hacia afuera por el convencimiento y la persuasión de cada uno de los elementos que la componen, especialmente cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la sociedad. Tenemos que hacer lo que el pueblo quiere, no lo que se nos ocurre a nosotros. El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión, para que nuestro pueblo nos acompañe libre y voluntariamente en la realización de nuestra finalidad. La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional, como decíamos antes, por el alimento espiritual, por el estudio, por el análisis, por el perfeccionamiento individual y colectivo, por la solidaridad y no por la agregación estructural que viene de afuera, como estamos haciendo, pareciera, no sé si se hace. Pero lo poco que he visto yo, por lo menos, es agregación de compañeros y compañeras. ¿Para qué y por qué? Para cumplir órdenes de arriba, nada más. La organización debe crecer y perfeccionarse por integración funcional, por convencimiento, por estudio de la doctrina, de lo que deberíamos tener como finalidad. El peronismo crea organizaciones cualitativas, no cuantitativas. Perón lo dice 1000 veces. No importa el número, sino la calidad de los dirigentes. Especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agregan no configuran primariamente una unidad ideológica y doctrinaria, sobre todo cuando hablamos a gente que no es peronista. Creo yo que se refiere a eso.
Toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, o sea, unidad de acción, pero debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, para lo cual hay que tener unidad de concepción, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos, que es fruto de la unidad de concepción que nos lleva a la unidad de acción. Esta última ley que configura la tesis peronista respecto de la organización se puede enunciar simplemente diciendo que la organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Y por último, la organización peronista tiene estas tres características fundamentales. Resumiendo, diremos que una organización ideal es la que posee unidad de concepción, que viene de la doctrina, unidad en la finalidad, fundamentalmente unidad en la finalidad, que en el peronismo debería ser trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Unidad de concepción que permite la unidad de acción. Sin unidad de concepción, Perón dice que ni el diablo puede conducir, como nos pasa ahora. Unidad de concepción que permite la unidad de acción y ofrezca en su configuración los siguientes elementos estructurales. O sea que sin unidad de concepción y sin unidad de acción no hay organización para el peronismo, como hoy, ¿no? Con los siguientes elementos estructurales. Conducción centralizada con los mecanismos de asesoramiento y contralor, cosa que no tenemos hoy. Porque no tenemos unidad de concepción ni unidad de acción. Conducción centralizada primero con los mecanismos de asesoramiento de todo tipo, no solo con los dirigentes, al pueblo también hay que consultar y asesorarnos. Ejecución descentralizada apoyándose permanentemente en la coordinación y en la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Como hemos visto, Perón le llama el ajuste de las tuercas. O sea, una vez que realizamos algo, analizar qué nos falló, diríamos, para perfeccionarlo. Y por último, un ámbito o jurisdicción, esto es la sede o el área de influencia específica de una organización. Toda organización tiene un ámbito o jurisdicción que debería estar perfectamente delimitado. Esto es la sede o el área de influencia específica de una organización. Y esto es lo que yo quería hoy compartir con los compañeros y compañeras. Macanudo. Nos vemos entonces el próximo martes. Un saludo especial para vos y para Marcelo. ¿O tenés alguna reflexión, Marcelo? Perdón. No, es que esto es fundamental. Ahí, con respecto a esto que vos hablaste, con respecto al taylorismo y todo eso, es la parte que toman la mayoría de los compañeros que leen esta parte únicamente de peronismo. Ah, sí. Por eso ellos creen que que la organización es como una empresa y le sacan toda la parte humanista. Entonces utilizan esta parte para organizarse y para mandar. Claro. ¿Entendés? Que por otro lado es lo que le han enseñado, como estamos instruidos por las empresas o el liberalismo, es el mecanismo que tienen ellos desde ya, ¿no? Claro, lo que pasa, o sea, Perón lo veía esto a nivel mundial. O sea, antes del taylorismo apareció el Fordismo, Claro. ¿no? Y con el taylorismo, digamos,
como se dice, perfeccionan el Fordismo, que es Sí, la tercera revolución. Después viene la cuarta revolución, que es la que dice Moreno ahora, que es la parte de energía, ¿no? Que también eso está discutido porque con el tema del gas, del litio, todo eso, pero la tecnología está avanzando tanto que ahora ya hay baterías de sodio que son mejores que la de litio y el sodio sobra. El claro. sodio, ¿entendés? Entonces, Ahora, la forma esta del taylorismo aplicado a la política, eh, a nosotros digamos, no nos conviene sin estudiar primero la parte espiritual, seguramente. la parte ¿cómo se dice? Doctrinaria. Porque Claro. nos quedamos con la parte de cómo ser más eficientes, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, sí, sí. nosotros sacrificamos a los compañeros por la eficiencia. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Claro. Pasás a ser un militante más, sos uno más, o total somos un montón, bueno, si vos fallás hay 10.000 más. Y no Sí. valoramos al militante, cada uno como tiene que ser, como humanísticamente tendríamos que actuar. Y, Ese es el problema que yo veo y en los compañeros que consultarlo están, desde ya. claro, claro. Ese es el problema que yo veo en los compañeros que están dirigiendo las organizaciones. Bueno, vos también tuviste esa experiencia. Este, Sí, sí, sí. Por lo menos la que yo he visto permanentemente en toda actividad política, no solo de la nuestra, creo yo, en este momento, sino toda la actividad política se maneja así en este momento. claro, claro, tal cual, tal cual. Es así. Y como los empresarios están más preparados que los políticos para esto, Claro. los revuelcan siempre. Pero vos fíjate, los que empezaron, los que fueron políticos de la época menemista, eran todos adoctrinados por el peronismo y después los absorbió, ¿cómo se llama? El padre de Macri, ¿El qué? Manzano. El padre de Macri, ¿cómo se llama? Franco Macri. Ah, Franco ah, Macri absorbió a todo el peronismo que estaba adoctrinado, ¿no? sí, Schiaretti y compañía. De la Sota, el otro, ¿cómo se llama? Manzano, todo otro Schia- tipo. Schiaretti. Schiaretti. Entonces, ¿qué pasó? Los tipos empezaron a verlo desde el punto de vista empresarial y lo trasladaron a la política. Y de hecho, son todos grandes empresarios y de política cero. Sí, confundieron los ideales con los intereses, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, esa desviación siempre la vamos a tener presente. Por eso es más importante la parte doctrinaria que la parte técnica en sí. Ahora realmente deberíamos tener toda una especialización nosotros en esto, que yo lo que estoy compartiendo es, eh, ¿cómo te puedo decir? Una apretada síntesis de lo que podría ser esto, todo un curso anual de formación de los compañeros explicando el sentido, el significado y la importancia de cada uno de los aspectos que ya en 1954 Claro, los compañeros nos dejaban como para que analicemos, ¿no? claro, claro, claro. No, yo creo que, o sea, esto sirve fundamental. El tema es que esto se ve primero y lo otro se ve por arriba. Sí, Por claro, ejemplo, lo que te recomiendan la mayoría es decir, tenés que leer conducción política, porque se creen que son todos jefes militares. Hay que conducir. Entonces, claro. para militar tenés que leer conducción política. No, para militar no tenés que leer conducción política. Conducción política tenés que leer lo último. Cuando ya estuviste militando y estuviste haciendo, ¿cómo se llama?, ejercicio de militancia. Y cuando estás adoctrinado. Porque aparte, como dice Evo y como dicen muchos políticos internacionales, se manda obedeciendo. Y ellos creen, justamente, el mandatario no es el que Sí, manda, sino el que obedece. Y eso no lo tenemos muy claro. Y es difícil aparte, porque una vez que uno tiene el sí, poder, la sí. guita, y eso Todas estas todo, cosas hay que aprenderlas. Nadie nació claro, sabiendo estas cosas, y obvio, menos la, lo que corresponde a la conducción de un país, como claro. es lo que deberíamos saber los que tenemos pretensiones políticas o aspiraciones para que nuestro pueblo esté mejor, ¿no? Claro. Vos fíjate que la mayoría de los que llegan a ser primeros mandatarios, en general en el mundo, llegan a la cúspide para mandar, para imponer su idea. Sí, No les importa el pueblo y aparte tampoco se preocupan en formar al pueblo. Yo también pienso de que
el pueblo, por ejemplo, no se equivoca, pero cuando es pueblo, cuando es masa sí se equivoca. De Claro, hecho, claro. tenemos Sí, tenemos la puerta 12 de River, fue en la puerta 12, o en Boca, no me acuerdo dónde fue el en ataque de la River, puerta en River. en No, River. los de Boca no tenemos portados. Bueno, la puerta 12 de River, que fue una locura porque, claro, se comportaron como masa, no se organizaron, Claro, quisieron sí, salvarse, que sálvese quien pueda, sí, ¿entendés? sí. Sin conciencia Entonces, social, sin organización exact, social y sin claro, personalidad social, dice Vita, ¿no? exactamente, Eh, exactamente. Así que bueno, hay mucho por aprender. y en eso estamos, Marcelo, Sí, señor, tratando de aportar nuestro granito de arena al tal movimiento cual, nacional. tal cual. Bueno, Un abrazo, che. igualmente, saludos a los compañeros ahí. Bueno, cómo no. Al platense que nos acompaña Gracias, siempre. gracias, compañero. Muy bien. Un Bueno, nos abrazo. vemos, Nos Antonio. vemos, nos vemos. Abrazo, chao, chao.